¿Te ha pasado que conoces a un niño que es como demasiado maduro para su edad? Son niños que desde chiquititos son tranquilos, responsables, autosuficientes, que no protestan demasiado, no reclaman mucha atención, que se adaptan con facilidad al colegio, las actividades de la casa. Son como niños súper adecuados. El ejemplo para sus compañeritos. Estamos hablando de niños pequeños, de 8 o 10 años, que ya muestran estas conductas súper maduras, entre comillas. Los adultos interpretan este comportamiento como una señal positiva. Sin embargo, cuando observamos este fenómeno desde la psicología del desarrollo, tenemos que pararnos a mirar qué es lo que está pasando realmente en la experiencia emocional de ese niño. Porque un niño no puede tener verdadera madurez emocional, porque las estructuras cerebrales necesarias para sostener esa capacidad aún no están terminadas de formar. Las investigaciones en neurodesarrollo muestran que la corteza prefrontal, la región del cerebro que se sabe que están encargadas o al menos implicadas en la regulación emocional, en la planificación y en el control de impulsos, es decir, la parte del cerebro que nos hace adultos, termina de consolidarse recién hacia la adultez temprana, alrededor de los 25 años. Les dejaré en la descripción del video algunos artículos sobre esto. Por lo tanto, cuando un niño parece excesivamente autosuficiente, poco demandante o emocionalmente contenido, lo que estamos viendo no es madurez emocional, sino una forma de adaptación temprana a un entorno donde su experiencia emocional no encuentra suficiente espacio para ser expresada o sostenida. Aquí sería muy bueno que vieran el video de los tipos de apego para que pudieran entender cuáles son estos entornos que fomentan la inhibición de la expresión emocional. Son ambientes familiares en los que el niño empieza progresivamente a inhibir partes importantes de su mundo emocional. No solo limita la expresión de sus necesidades de apego, sino también la manifestación de las emociones como el miedo, la tristeza, la preocupación o la ansiedad, y también emociones felices como la alegría, la espontaneidad, la pasión, la sorpresa, el júbilo, etc. El niño aprende que expresar estas emociones puede generar incomodidad, indiferencia, rechazo de su entorno. Y entonces restringe su expresión emocional para poder adaptarse al sistema familiar. Si ya vieron el video de apego, sabrán que estoy hablando de un tipo de apego evitativo. Desde afuera, esta inhibición emocional se confunde con responsabilidad o autocontrol, pero desde el punto de vista del desarrollo psicológico, lo que estamos viendo es una adaptación defensiva temprana a un entorno que no logra sostener adecuadamente la experiencia emocional del niño. A partir de ese momento comienza a ocurrir algo muy importante dentro del sistema familiar. El niño que protesta menos, que expresa menos necesidades y que parece manejarse solo, empieza a ser percibido como el miembro más fuerte del sistema. Como consecuencia, muchas veces se comienzan a asignar responsabilidades que originalmente corresponden a los adultos. Puede empezar a cuidar a los hermanos más chicos, a intervenir cuando existen conflictos entre los padres o transformarse en una figura de apoyo emocional para alguno de ellos. En lugar de ocupar una posición de cuidado dentro de la familia, el niño comienza progresivamente a ocupar una posición de sostén. Cuando esta inversión de roles se vuelve estable en el tiempo, hablamos de una parentalización. La parentalización ocurre cuando un niño o adolescente comienza a asumir funciones que corresponden a los adultos dentro de la familia. En otras palabras, el niño empieza a hacerse responsable de manera directa o indirecta del funcionamiento emocional o práctico del sistema familiar. Aunque estas dinámicas pueden comenzar en la infancia, muchas veces sus efectos se vuelven más visibles durante la adolescencia. La adolescencia es una etapa del desarrollo caracterizada por cambios profundos en 3 dimensiones al mismo tiempo: el cerebro, la vida social y la construcción identitaria. Desde el punto de vista neurológico, el cerebro del adolescente atraviesa un proceso intenso de reorganización. Durante estos años ocurre un fenómeno conocido como la poda sináptica, en el que se eliminan conexiones neuronales que se utilizan poco y se fortalecen otras que se activan con mayor frecuencia. Este proceso permite que el cerebro se vuelva progresivamente más eficiente. Por esta razón, las experiencias que se repiten con frecuencia durante la adolescencia, especialmente experiencias emocionales y relacionales, participan activamente en la organización de las redes neuronales que permanecerán estables en la vida adulta. Al mismo tiempo, en la adolescencia se abre un espacio importante para la exploración social.
Aparecen amistades más profundas, relaciones afectivas y nuevos contextos que permiten al adolescente comenzar a diferenciarse progresivamente del sistema familiar. En paralelo, emerge una tarea psicológica central del desarrollo: la construcción identitaria. Durante esta etapa, comienzan a aparecer preguntas fundamentales sobre quién soy, qué quiero para mi vida, qué tipo de persona quiero llegar a ser. Cuando un adolescente ha crecido en un contexto de parentalización, estas tareas del desarrollo se vuelven mucho más difíciles de realizar. Una parte importante de su energía psicológica continúa dirigida hacia el sistema familiar. El adolescente puede sentirse responsable del bienestar emocional de sus papás o del cuidado de su hermano. Como consecuencia, el espacio psicológico necesario para explorar su propia vida se reduce significativamente. En condiciones normales, la adolescencia permite que el joven comience a construir progresivamente una vida propia. Pero cuando existe parentalización, gran parte de su energía continúa orientada hacia sostener el equilibrio del hogar. En el plano emocional, esto suele traducirse como una dificultad persistente para reconocer las propias necesidades. Durante años, el niño o adolescente ha aprendido a observar lo que ocurre en los demás, a anticipar los problemas, a responder a las necesidades del entorno. Sin embargo, no ha tenido las mismas oportunidades para aprender a reconocer y a organizar su propia experiencia emocional. En el plano relacional, esta historia temprana puede influir en la forma en la que la persona construye vínculos en la vida adulta. Si durante la infancia el valor personal estuvo asociado a cuidar, a sostener a otros, es probable que ese mismo patrón se reproduzca posteriormente en las relaciones de pareja, de amistad o incluso en el trabajo. La persona puede sentirse responsable del bienestar emocional de los demás y experimentar dificultades para establecer límites cuando las demandas del entorno comienzan a superar sus propias capacidades. En el plano identitario, la parentalización puede generar otro efecto importante. Cuando un niño ocupa durante años una posición de sostén dentro de su familia, su identidad puede comenzar a organizarse alrededor de ese rol. El sentido de valor personal puede quedar asociado a ser fuerte, responsable o indispensable para los demás. Por eso, cuando esa persona intenta más adelante priorizar sus propias necesidades o construir proyectos personales independientes, aparece una sensación intensa de culpa. Es importante comprender que la parentalización no siempre surge por falta de amor dentro de la familia. Muchas veces aparece en contextos donde los adultos están atravesando situaciones difíciles, enfermedades, conflictos prolongados, dificultades económicas o historias familiares complejas. En esos contextos, algunos niños comienzan espontáneamente a asumir responsabilidades para poder ayudarles a sostener el funcionamiento del sistema familiar. El problema no es que un niño ayude o que desarrolle la responsabilidad. El problema aparece cuando esa reorganización del sistema se vuelve permanente y el niño deja de tener un espacio también donde pueda ser cuidado. Durante la infancia y la adolescencia existe una dirección saludable del cuidado. Los adultos sostienen a los niños y los niños pueden desarrollarse apoyándose en esa estructura. Cuando esta dirección se invierte, ocurre algo muy significativo en el desarrollo psicológico. El niño aprende a sostener a otros antes de haber tenido la oportunidad de aprender a sostenerse a sí mismo. Estas dinámicas además suelen consolidarse progresivamente porque el propio sistema familiar comienza a validarlas. El niño que cuida a sus hermanos es elogiado por ser responsable. El adolescente que contiene emocionalmente a un padre es visto como alguien fuerte, como alguien maduro. Cada vez que estas conductas son reforzadas, el niño recibe un mensaje implícito. Su valor dentro de la familia depende de su capacidad para sostener a los demás. Con el tiempo, esta adaptación que originalmente permitió al niño sobrevivir dentro de su sistema familiar se transforma en un patrón relacional que limita su capacidad para construir vínculos más equilibrados. Comprender estas dinámicas no tiene como objetivo buscar culpables. Permite reconocer cómo ciertas configuraciones familiares influyen en el desarrollo emocional de los niños y cómo esas experiencias tempranas pueden seguir organizando la forma en que una persona se vincula a lo largo de toda su vida. Cuando estas dinámicas se vuelven visibles, también aparece algo importante: la posibilidad de comprenderlas, cuestionarlas y transformarlas. Si al escuchar este tema te reconociste en alguna de estas experiencias, es importante recordar algo fundamental.
Los patrones relacionales que aprendemos en la infancia no son destinos inevitables. Son adaptaciones que se formaron en un contexto específico y que también pueden reorganizarse con nuevas experiencias relacionales y procesos terapéuticos. Ir a terapia no es una señal de debilidad, es el momento en que una persona decide mirar con honestidad cómo aprendió a relacionarse consigo misma y con los demás y empezar a construir una vida más consciente. Buscar ayuda en ese momento puede ser simplemente una forma profunda de cuidado personal. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.